Data. 1:31 de la tarde, aquí estamos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Y bueno, estamos en nuestra secuencia RPP Data y recibimos aquí en cabina a Diego Pajares, nuestro estimado compañero de labores, que ha hecho una investigación muy interesante sobre este fraccionamiento que hay en el Congreso de la República. Estamos hablando evidentemente de la bancada de Perú Libre, aunque siempre hay este tipo de inconvenientes en determinadas bancadas. Pero bueno, dejemos que Diego nos cuente cuáles han sido los resultados de esta investigación. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Carlos? estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de RPP Noticias. Efectivamente, la bancada de Perú Libre no es la primera que va a sufrir fracturas, que tiene miembros que van a salir por un lado, que van a formar facciones, digamos, ¿no? Sin embargo, ser la bancada oficialista es importante tener en el radar o profundizar en qué es lo que podría pasar o cómo podría afectar un posible quiebre, como ya han anunciado algunas facciones, y cómo eso podría afectar al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y recordemos que el Ejecutivo y el Congreso están también están en la previa al tema del voto de confianza, ¿no? El gabinete a Y además, Vázquez. Una reunión, yo creo, fundamental que habrá hoy entre, ¿no?, la Premier y la Presidenta del Congreso. Exacto. Entonces, en RPP Data lo que queremos es, evidentemente, profundizar en el contexto, ¿no? Y consultamos con especialistas sobre cómo se distribuiría los poderes dentro del Congreso, ¿no? De darse o de continuar con este quiebre dentro de la bancada, entre la facción serronista y la parte más afín al magisterio que apoya a Pedro Castillo. Y hemos preparado el siguiente informe que compartimos con todos nuestros oyentes. Se han vivido semanas tensas luego de la juramentación del gabinete de ministros presidido por Mirta Vázquez. Tras volver de la semana de representación y en la previa del voto de confianza, a la conversación entre partidos políticos se sumará la negociación entre las dos facciones dentro de la bancada oficialista, el grupo serronista y el magisterial. En un comunicado, Vladimir Cerrón anunció que la bancada de Perú Libre no dará el voto de confianza a la nueva premier, que no respaldan el nombramiento como ministras de Betsy Chávez ni Dina Boluarte y que los congresistas militantes del partido deberán recomponer su bancada propia, marcando distancia de aquellos afines al magisterio. Varios legisladores de ambos bandos emitieron su opinión sobre el tema, pero en muchos casos sin ofrecer detalles. Sorprendieron, sin embargo, las declaraciones de Guillermo Bermejo, quien, yendo en contra de Vladimir Cerrón, aseguró que sí dará el voto de confianza a Mirta Vázquez. Para el analista político Gianfranco Vigo, la cúpula de Perú Libre está aprovechando esta situación para jugar por sus propios intereses. Y esta supuesta división se concrete o no en formas, desde mi punto de vista no es real, nunca será una división en el fondo, pues de lo contrario sería una jugada en la que perderían todos. Castillo podría perder la presidencia frente a un riesgo inminente de vacancia. Cerrón podría aumentar sus posibilidades de ir a prisión. Perú Libre como partido perdería el poder. Con una división pierden todos, por eso yo no creo en una división real. Que Perú Libre finalmente se quiebre sería el peor escenario para el presidente Pedro Castillo. Hechas las sumas y restas, de 37 integrantes de la bancada, solo unos 15 congresistas mantendrían su postura oficialista. Fuerza Popular pasaría entonces a tener mayoría con sus 24 congresistas, y si tenemos en cuenta su afinidad con grupos como Renovación Popular y Avanza País, en total pasaría a conformar un bloque de por lo menos 42 votos. Sin embargo, existe un escenario que favorecería la gobernabilidad, uno en el que la facción magisterial se acerca a un centro que hoy está formado por partidos como Acción Popular y Alianza para el Progreso. Esto aislaría al lado más extremo de Perú Libre, comenta la politóloga Paula Tábara. Que Perú Libre está a la más extrema de Perú Libre ya no sea vista como bancada de gobierno, va a facilitar que algunos partidos hacia el centro puedan tener alguna mayor vocación de diálogo con la bancada magisterial o con los sectores de la izquierda más dialogante. Paula Tábara agrega que, si este acercamiento se produce, podría haber consensos y veríamos menos figuras como la vacancia presidencial, cuestión de confianza y censura a ministros. Creo que vamos a ver menos de eso en tanto el centro se sienta más cómodo dialogando con una bancada de gobierno que no es la serronista. Sigue siendo difícil, sin embargo, predecir cómo se comportaría la bancada de Perú Libre formada solo por congresistas serronistas. Los especialistas coinciden en que podrían seguir votando junto a la facción magisterial en temas generales, aunque la mayor fractura podría verse en el voto de confianza.
Difícilmente el grupo serronista se convertiría en oposición, pero podría darnos más de una sorpresa, considera el politólogo Omar Aguapara. No creo que la facción serronista se incline hacia la oposición, que se ubique en una posición contraria al gobierno y probablemente lo respalde en temas en los que están ideológicamente alineados. Probablemente también terminen votando en más de una circunstancia con las fuerzas más pegadas a la derecha, ¿no? Curiosamente. Lo interesante va a ser cómo el Ejecutivo logra convocar otros partidos con miras a tener apoyo desde el Parlamento, ¿no? Todo indica que luego de varios días de conversaciones, el voto de confianza será la primera manifestación que tendremos de una bancada oficialista dividida y que nos terminará de dibujar, sin duda, el nuevo mapa de fuerzas en el Congreso de la República. Un informe de RPP Data. Estamos escuchando entonces, hemos escuchado, Carlos, cómo se reconfigurarían estas fuerzas dentro del Congreso. E interesante notar también que pues, un fraccionamiento, en el fondo, no le conviene tampoco a Perú Libre, ¿no? Como partido, ni al presidente Castillo. Siempre es interesante poner el ojo en el Congreso, sobre todo en la previa del nombramiento, o mejor dicho, del voto de confianza a Mirta Vázquez. Claro, ahora, es cierto, ¿no? Ese fraccionamiento, como bien tú dices, puede perjudicar a Perú Libre, pero la verdad, que sigan negando el mismo y que las diferencias sigan aumentando, es evidente. Sí, y definitivamente. Acabamos de escuchar, perdón, Diego, sí. al propio Guido Bellido hablar acerca de congresistas, según él, que van a ir hoy día a la reunión con la Premier, a pesar de que ya la bancada o el partido ha dicho no vamos a asistir. Pero eso es una prueba evidente de que esa división está. Lo más importante para todos los peruanos, creo yo, y en decir de los especialistas también que hemos consultado, es que tanto la bancada de Perú Libre dentro de su bancada como con otras bancadas del Congreso puedan llegar a acuerdos en aras de la gobernabilidad y que eso evidentemente va a beneficiar a todos los peruanos. Pero así como, Carlos, hemos puesto el ojo en el Congreso, también seguimos en RPP Data los nombramientos en el Estado, en diversos ministerios. Y a ver qué sorpresa nos tienes ahora. El fin de semana hemos visto resoluciones en El Peruano, se han publicado las resoluciones con la renuncia de el ingeniero Jaime Luyo, que era viceministro de Electricidad, ¿no? Y se ha nombrado en ese despacho a José Martín Dávila, un ingeniero de 35 años, que hace algunos días nomás, cuando todavía Iván Merino era el ministro, fue nombrado director de Eficiencia Energética. Y ahora que Eduardo González Toro es el ministro de Energía y Minas, ha sido nombrado como viceministro de Electricidad, ¿no? José Dávila Pérez tiene experiencia laboral básicamente en una empresa, ¿no? En la empresa Electronorte en Chota, Cajamarca, ¿no? Y pues estos puestos del Ministerio de Energía y Minas pues son cargos bastante técnicos, no estamos hablando del viceministro de Electricidad. ¿Qué función cumplió en esta empresa Electronorte? Él ha sido jefe de la unidad de negocios de Cajamarca Centro en la empresa Electronorte, ha sido analista de control también en Electronorte, ha sido supervisor del sistema eléctrico de Chota en Electronorte, ¿no? Y analista del centro de control de Electronorte. Trabaja ahí desde 2009. ¿No? Entonces, sorprende a decir de los especialistas, porque vamos a escuchar a un especialista que nos habla de la especialidad, que deben tener ciertos cargos en los ministerios, a pesar de que sean cargos de confianza, ojo. Sorprende que en este viceministerio, que es un cargo bastante técnico, se nombre a una persona con poca experiencia, ¿no? Además, se ha nombrado también al exministro de Defensa de Martín Vizcarra, Jorge Luis Chávez Cresta, como viceministro de Minas. Eso también ha salido publicado en el Peruano, y si bien el exministro pues se desempeñó como general del Ejército, jefe del INDECI, es titulado en Ingeniería, tiene todos los pergaminos. Estos puestos suelen ser bastante especializados, sobre todo en un ministerio como en Energías y Minas, ¿no? Para poner un poco de perspectiva, tenemos a la especialista Carla Gaviño, quien nos ha comentado, ella es docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, que nos comenta un poquito, vamos a compartir un audio con nuestros oyentes, acerca de la especialidad que deben tener estos puestos, sobre todo en cargos tan técnicos como este.
El expertise en el manejo de los temas sectoriales sin duda es relevante y es importante, inclusive en cargos de confianza, puesto que se trata finalmente de la implementación de políticas públicas que incluye no solamente el adecuado diseño de la política pública y buscar las mejores maneras para llevarla a la práctica, sino también el poder hacer revisiones, evaluaciones, supervisiones de cómo se va implementando. Los viceministerios, Carlos, son los puestos pues que dan cuenta a los ministros y son puestos muy técnicos, ¿no? El ministro por lo general pues no está tan pendiente de ciertas cosas muy especializadas. Los viceministros son los llamados a ser especialistas en estos temas y sorprende pues que sorprende la renuncia de Jaime Luyo, un profesional con mucha experiencia, y que se haya nombrado un cargo técnico que requiere mucha experiencia a José Dávila Pérez, pues que tiene básicamente experiencia en una empresa que es Electronorte en Chota, Cajamarca, ¿no? Bueno, la verdad que este tema de los nombramientos es muy complicado y muy cuestionado por parte del gobierno, no solamente en estas carteras o portafolios, sino también en otras instituciones, organismos. Y bueno, solamente basta con ver lo que ha pasado con el embajador de Perú en Venezuela, ¿no? El señor Richard Rojas, que además está investigado por acto de corrupción. Muy bien, muchas gracias, Diego, como siempre, excelente el trabajo de investigación y estaremos seguramente hablando en los próximos días. 1:42 de la tarde.